I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video en la playlist de cardiología. El día de hoy vamos a estudiar las generalidades del sistema cardiovascular, enfocándonos especialmente en los vasos sanguíneos, porque en el video anterior ya vimos la anatomía del corazón. Recuerden que el sistema cardiovascular está formado por tres componentes. En primer lugar está el corazón, después están los vasos sanguíneos y en último lugar está la sangre. Pero la sangre, eso se estudia en hematología. Entonces por eso es que eso ya lo vemos en esa playlist. Bien, entonces me gustaría empezar definiendo qué es un vaso sanguíneo. Quiero que todos sepan definir qué es un vaso sanguíneo. Entonces vamos a apuntar aquí su definición y la podemos leer. Fíjense lo que dice. Un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por acción del corazón. Si yo les dibujo aquí un vaso sanguíneo, vean cómo es una estructura hueca y tubular. Y dentro de esta estructura hueca y tubular es donde corre la sangre, impulsada gracias a la acción del corazón. Entonces, eso es un vaso sanguíneo. Son los conductos a través de los cuales la sangre circula. Recuerden el ejemplo que les di de una manguera. La llave de donde abrimos para que salga el agua, ese es como el corazón. Una vez abrimos la llave, el agua empieza a fluir y esa agua fluye a través de la manguera, que eso es análogo al vaso sanguíneo. Y pues el agua en este caso sería la sangre. ¿Okay? Entonces, bien, vamos ahora a explicar cuáles son los tipos de vasos sanguíneos que existen en el cuerpo. Todos los vasos sanguíneos de nuestro organismo se pueden agrupar dentro de los siguientes 5 tipos. En primer lugar tenemos los dos que estoy seguro que ya han escuchado alguna vez en sus vidas, que son las arterias y las venas. Vamos a estudiar a las arterias y a las venas de manera conjunta y después vamos a estudiar a los siguientes 3 que les voy a mencionar justo ahorita, que de manera conjunta se les dice la microvasculatura. Y estas me contienen a las arteriolas, a los capilares y a las vénulas. Entonces, estos 3 se les refiere como la microvasculatura, porque son vasos sanguíneos muy pequeños. Entonces, en primer lugar vamos a estudiar las arterias y las venas y después vamos a continuar con el estudio de la microvasculatura. Entonces, empecemos aquí con las arterias y las venas. Vamos a definir estos dos conceptos. ¿Qué es una arteria y qué es una vena? Una arteria, vamos a apuntar aquí su definición, es todo aquel vaso sanguíneo que transporta la sangre lejos del corazón. Y esta sangre suele ser oxigenada. Entonces, una arteria, por ejemplo, la aorta, que es la arteria que está comunicada directamente con el ventrículo izquierdo, es la arteria que permite que la sangre del corazón pase hacia el resto del cuerpo. Entonces vean cómo cumple con nuestra definición. Es un vaso que transporta la sangre lejos del corazón. Eso es una arteria. Y en cambio, a diferencia de las arterias, las venas son todos aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el corazón, la llevan con sentido hacia el corazón, a diferencia de las arterias que la llevan lejos del corazón. Y esta sangre de las venas suele ser desoxigenada. Existen algunas excepciones que es importante que conozcan. Si empezamos con las arterias, existen unas arterias que se conocen como las arterias pulmonares, que estas son las que están conectadas con el ventrículo derecho del corazón, las arterias pulmonares, y estas son las únicas arterias del cuerpo que llevan sangre desoxigenada, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes ya saben de fisiología cardíaca, pues el corazón derecho, que es la parte derecha del corazón, envía la sangre hacia los pulmones para que se oxigene. Entonces, la manera en la cual el corazón envía la sangre hacia los pulmones es a través de la arteria pulmonar, hacia cada pulmón. Entonces es lógico que la sangre que va a ir en esas arterias va a estar desoxigenada. Entonces este es el único ejemplo en el que una arteria va a llevar sangre sin oxígeno. Y después tenemos otros 2 ejemplos de excepciones, pero en este caso ya son con las venas. Tenemos 2 venas que llevan sangre oxigenada, porque recuerden que las venas de manera normal suelen llevar sangre desoxigenada. Pero tenemos 2 venas, una de ellas pues son las venas pulmonares y la otra es la vena umbilical. Estas 2 venas, bueno, en realidad las venas pulmonares son 4 y la vena umbilical aquí la vamos a apuntar. Estas venas van a llevar sangre oxigenada, entonces vamos a poner aquí O2, van a llevar sangre oxigenada. ¿Por qué? Si consideramos las venas pulmonares, estas
recuerden el concepto de vena. Una vena es cualquier vaso sanguíneo que lleva sangre hacia el corazón. Entonces, las venas pulmonares son aquellas venas que llevan la sangre desde los pulmones hacia el corazón. ¿Qué les he dicho que pasa en los pulmones? En los pulmones la sangre recibe el oxígeno en los alvéolos. Entonces, esta sangre que va a regresar hacia el corazón a través de las venas pulmonares va a ser sangre oxigenada. Entonces esa es una excepción, y también la vena umbilical, que esa lleva sangre oxigenada. Bien, entonces, vean, aquí este diagrama que les tengo es lo que permite que ya tengamos una comprensión un poco más amplia del tema, y que ya que podamos verlo de manera más amplia, el panorama. Vean, acá lo que tenemos es un pulmón. Acá tenemos el lado derecho del corazón con la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y acá tenemos a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces vean acá cómo la parte derecha del corazón, mediante la arteria pulmonar, se comunica con el sistema respiratorio, donde se va a oxigenar la sangre, y de esta manera regresa a través de las venas pulmonares acá hacia la aurícula izquierda. De aquí, del ventrículo izquierdo, nace la aorta. Y esta, como ven, es un vaso sanguíneo que lleva la sangre lejos del corazón. Aquí viene la aorta con sus ramas, y eventualmente vamos a llegar a un tejido. Y en este tejido vamos a ver que estas arterias se van a dividir en lo que se conoce como arteriolas. Y después estas arteriolas se van a dividir en capilares, y después los capilares van a formar vénulas, los que eventualmente van a converger entre sí para formar venas. Entonces, eso que les acabo de explicar, eso es la microvasculatura, que ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Por último, lo que me gustaría explicar de las arterias y las venas es su estructura, cómo están formados estos vasos sanguíneos. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces vean acá lo que les he dibujado, es básicamente es un vaso sanguíneo, en este caso es una arteria, pero muchos de los componentes de la arteria van a ser compartidos por la vena. Solo hay algunas diferencias, como les voy a mencionar más adelante, como por ejemplo que la adventicia en las venas es mucho más gruesa, o que las venas no tienen lámina elástica externa y ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí vean lo que tenemos. Esta es una arteria. Vamos a ir desde el aspecto más profundo de la arteria hacia el aspecto más superficial. En la parte más profunda de las arterias y de las venas tenemos lo que se conoce como el endotelio. El endotelio es básicamente un conjunto de células epiteliales, endoteliales, que revisten la pared interna del vaso sanguíneo. Estas son las células que están básicamente tapizando la superficie interna de ese vaso sanguíneo. Después, si nos vamos hacia afuera, el endotelio está básicamente parado sobre una membrana basal. Entonces aquí, de color blanco, lo que tenemos es lo que se conoce como una membrana basal, que está formada por tejido conectivo. Después, por debajo de la membrana basal, si seguimos yendo en sentido superficial, vamos a ver lo que se conoce como la lámina elástica interna, que vamos a representar aquí. No, perdón, la lámina elástica interna va después. Lo que tenemos de color rojo, es lo que se conoce como el espacio subendotelial, que por ende podemos deducir subendotelial, está por debajo del endotelio, ¿ok? Después, ahora sí, lo que sigue es lo que se conoce como la lámina elástica interna. Entonces vean, estos 4 componentes del vaso sanguíneo que les he mencionado hasta ahorita se conocen de manera conjunta como la túnica íntima. Entonces vamos a poner aquí, se conocen como la túnica íntima. Vamos a recapitular. La íntima está formada por el endotelio, por la membrana basal sobre la cual están puestos todas estas células endoteliales, el espacio subendotelial y la lámina elástica interna, que los he abreviado de esta manera para no tardarme en explicarlo. Bien, ahora, si seguimos yendo en sentido superficial, es decir, si nos vamos hacia afuera, desde la lámina elástica interna, vamos a ver otro componente del vaso sanguíneo, que esto pues está formado ya sea por músculo liso o por fibras elásticas. Entonces vean, aquí de color naranja vamos a tener en realidad vamos a tener una mezcla de músculo liso y de fibras elásticas. Ahora, dependiendo del tipo de vaso sanguíneo, es la proporción de estos que vamos a tener. Es decir, en algunos vasos sanguíneos, como vamos a ver en las arterias musculares, vamos a tener, ¿qué creen? Vamos a tener una mayor cantidad de músculo liso. Pero si consideramos las arterias elásticas, como la aorta o las arterias pulmonares, estas van a tener una mayor cantidad de tejido elástico, de elastina. Y esto es importante que lo recuerden, porque hay enfermedades en las que se afectan estas proteínas que
que contribuyen a la elasticidad del vaso sanguíneo y como en el síndrome de Marfan, y eso puede predisponer al paciente a sufrir de cosas graves como lo puede ser problemas en la aorta, ¿ok? Entonces bien, después, si seguimos yendo hacia afuera, tenemos de color rosado lo que se conoce como la lámina elástica externa. LEE, lámina elástica externa. Y ahora, para referirnos de manera conjunta a la capa de músculo liso y fibras elásticas con la lámina elástica externa, empleamos el término de túnica media. Entonces hasta ahorita ya hemos visto qué es la túnica íntima y qué es la túnica media. Ahora por último vamos hacia la capa más externa del vaso sanguíneo que les tengo aquí representada de color morado. Y esto es lo que se conoce como la adventicia. Y esto también se le puede decir túnica, ¿cómo creen? Túnica externa. Entonces, es importante que recuerden que la adventicia es donde se encuentran todos aquellos vasos sanguíneos que irrigan al propio vaso sanguíneo. Eso es algo que me confundía al principio. Los vasos sanguíneos reciben irrigación de otros vasos sanguíneos porque pues tienen que entender que aquí tenemos células y estas células necesitan oxígeno y nutrientes para sobrevivir, pero la sangre que está aquí corriendo dentro de este vaso sanguíneo, a veces es imposible que ésta pueda cruzar todas estas capas para alcanzar las capas más superficiales. Entonces, por eso es que estas capas más externas tienen aquí estos vasos sanguíneos que se conocen, les voy a apuntar su nombre, este es como el vasorum, creo que se les dice por latín, me parece. Y después tenemos aquí estos nervios que inervan aquí la túnica externa de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, eso sería la estructura de una arteria o de una vena. Ya les dije que hay diferencias entre estas, por ejemplo que la adventicia de las venas es mucho más gruesa que la de las arterias, ¿okay? Pero pues en esencia las mismas cosas se observan en ambas. Muy bien, ahora pasando a hablar de las arterias de manera más detallada, estas se pueden, como ya les he mencionado, se pueden clasificar en dos tipos. Tenemos a las arterias elásticas y tenemos a las arterias musculares. Las arterias elásticas, como su nombre lo indica, van a poseer una mayor cantidad de tejido elástico en su túnica media, a diferencia de las arterias musculares, que van a tener una mayor cantidad de músculo liso en su túnica media. ¿Okay? Ahora, unos ejemplos de las arterias elásticas pues, son la aorta y las arterias pulmonares. ¿Por qué creen que estas arterias deben de ser elásticas? Porque están conectadas directamente con el corazón. Esto quiere decir que toda la sangre que es bombeada desde el corazón hacia estas arterias va a ir con una gran presión. Entonces estas arterias tienen que ser capaces de modificar su morfología, es decir, tienen que ser elásticas para poder acomodar este volumen de sangre que está siendo impulsado hacia ellas. Entonces por eso es que tienen que ser elásticas. Pero si consideramos a las arterias musculares, dentro de estas tenemos por ejemplo a la arteria femoral o a todas las arterias que ustedes saben del cuerpo, femoral, la braquial, la radial, etcétera, vamos a poner. Entonces esa sería la principal diferencia. Vean, acá les tengo un diagrama que les va a permitir comprender de manera más precisa esto que les estoy explicando. Aquí en el lado de la izquierda lo que podemos observar, esta es una arteria elástica, y aquí en el lado de la derecha tenemos una arteria muscular. Fíjense cómo tenemos los mismos componentes a excepción de la túnica media. Entonces vean, aquí de color blanco para recapitular, esto es el endotelio. Lo que hemos hecho es un corte transversal, ¿okay? A nivel de este vaso sanguíneo, y estamos viendo lo que estaría en todas sus paredes. Entonces acá está el endotelio de blanco. Aquí de color azul lo que tenemos es la membrana basal con el espacio subendotelial, y después acá de color rosado lo que tenemos es la lámina elástica interna. Recuerden, esto es la túnica íntima. Después, si nos vamos hacia afuera, acá en este caso lo que les tengo marcado de color verde, todo esto sería tejido elástico. Entonces por eso aquí esta es una arteria elástica que cuenta con mucho tejido elástico, a diferencia de esta arteria que es una arteria muscular, que si se fijan tenemos una mayor cantidad de tejido muscular. Aquí lo he representado como que si esta arteria no tendría tejido muscular y como que si esta arteria solamente tiene músculo liso, pero en realidad ambas van a tener diferentes proporciones de esto dependiendo del tipo de arteria que sea, pero para cuestiones didácticas solo lo he representado de esta manera. ¿Ok? Ya después, por fuera de la túnica media, aquí de color gris, vean, en ambos casos tenemos la lámina elástica externa, y después por último en la parte más externa, aquí de color morado, está la adventicia.
Entonces, bien, espero que haya quedado claro eso. Ahora sí podemos pasar a estudiar con detalle a la microvasculatura. La microvasculatura, como ya les he mencionado, es básicamente, son las redes microvasculares que me conectan el sistema arterial con el sistema venoso. Entonces, tenemos acá, fíjense, de color azul tenemos lo que se conoce como una vena. Esta es una vena. Después, acá de color rojo, esta es una arteria. Entonces, vean, así es como funciona el sistema cardiovascular. De una arteria vamos a formar vasos sanguíneos progresivamente más pequeños hasta eventualmente formar lo que se conoce como una arteriola. Y esto es lo que les tengo representado acá. Esto es una arteriola. Y una arteriola después se va a poder ramificar aún más y en realidad va a formar algo que se conoce como metaarteriolas. Pero bueno, solamente recuerden arteriolas. Y estas arteriolas van a eventualmente dar origen a lo que se conocen como los capilares. Y esto es lo que tenemos acá representado con varios tubitos en el centro. Estos son los capilares, que son básicamente son las ramificaciones de las arteriolas, que aquí vean cómo tenemos aquí un capilar, 2 capilares, 3 capilares, 4 capilares. Y estos capilares, aquí es donde se da el intercambio gaseoso, es aquí donde los nutrientes y el oxígeno que va dentro de la sangre puede pasar hacia el tejido en que estamos considerando, ¿ok? Entonces, estos capilares después van a converger para formar lo que se conocen como vénulas. Y estas son las vénulas que están acá. Y todas estas vénulas después, lo estoy escribiendo de otro color. Y estas estas vénulas, todas van a converger entre sí para formar lo que se conocen como las venas. Y estas venas después van a terminar ya sea drenando en la vena cava inferior o en la vena cava superior para alcanzar la aurícula derecha del corazón. Y ese ciclo se sigue repitiendo a lo largo de toda la vida del individuo. Ahora, es importante que entiendan que la microvasculatura es lo que permite que los tejidos reciban su irrigación. Si no existiera microvasculatura sería imposible porque las arterias son demasiado grandes, las capas de sus paredes son demasiado gruesas como para permitir la salida de nutrientes hacia el tejido. Entonces por eso es que necesitamos acá a la microvasculatura para que se encargue de todo eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, por último, me gustaría mencionarles los tipos de capilares que existen. Porque es importante que entiendan esto, porque en cada tejido los capilares van a ser diferentes y esto le brinda diferentes funciones a los tejidos. Entonces, en primer lugar tenemos lo que se conoce como los capilares continuos. Esto, como su nombre lo indica, son capilares cuyas células endoteliales van a estar unidas de manera continua, es decir, no vamos a tener espacio entre ellas. Vean cómo estas células endoteliales del capilar no presentan ningún espacio entre ellas. Y estos los podemos observar especialmente en el sistema nervioso central, formando lo que se conoce como la barrera hematoencefálica, que es lo que evita que todas las sustancias de la sangre pasen hacia el sistema nervioso central, sino que solamente algunas, ¿ok? Esos son los capilares continuos. Después tenemos a los capilares fenestrados. Estos fenestrados quiere decir que van a tener unas pequeñas aperturas dentro de sus células, como unas pequeñas ventanitas. Yo siempre me lo imagino como unas ventanitas. Y estas ventanitas van a permitir la comunicación de diferentes partes del compartimiento vascular hacia el tejido. Entonces vean cómo estas van a tener como esos pequeños huequitos en las células y van a permitir que diferentes cosas pasen a través de ellos. Esto lo podemos ver especialmente en los riñones. También lo podemos ver en el tracto gastrointestinal y también lo podemos ver en el páncreas, ¿ok? Bien, ahora por último tenemos a los capilares sinusoidales. Estos, como podemos ver aquí en la imagen, los capilares sinusoidales son aquellos capilares en los que las células endoteliales van a tener espacios muy amplios, muy grandes entre las células. Entonces, vean, aquí como tenemos una célula endotelial y después tenemos un gran espacio entre ella y después tenemos a la siguiente. Esto lo podemos observar especialmente en el vaso, ¿ok? Para poder contribuir a la degradación de los glóbulos rojos viejos. Después tenemos también en la médula ósea, tenemos también en el hígado y por último también me parece que lo tenemos en los linfáticos, ¿ok? Entonces, vean, esos son los 3 tipos de capilares que existen y cada uno de estos sirve diferentes funciones para el tejido.
Ya dijimos, si consideramos el sistema nervioso central, el hecho de que van a ser continuos es para permitir que no todas las sustancias crucen desde la sangre hacia el cerebro, ¿ok? Esa es la barrera hematoencefálica. Entonces, y eso es lo mismo para los demás. En los sinusoidales, en el vaso, es para permitir la degradación de glóbulos rojos, ¿ok? Y todo eso. Entonces, eso sería todo, mis amigos. Los veo en el próximo video. Esto ya concluye con las generalidades del sistema cardiovascular. Esto es todo lo que necesitamos entender para ya empezar con el estudio de la fisiología de este maravilloso sistema que sin duda es muy bonito. Entonces ya en el próximo video lo que vamos a ver es el ciclo cardíaco con detalle. Vamos a estudiar todas las fases del ciclo cardíaco y ese es el primer tema de fisiología que vamos a estudiar. Y ya después vamos a seguir con lo demás, que es la electrofisiología, el electrocardiograma y todo eso. Entonces les pido un like, les pido que se suscriban y que comenten. Chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.